Pasamos a presentar las dos primeras intervenciones. Van a versar sobre inspección y evaluación estructural, que la impartirá Sandra García Prieto, y después vamos a presentar el programa de cursos que se van a realizar en base al convenio entre el Instituto Valenciano de Edificación y el Colegio de Arquitectos. Intervendrá Mar Alonso. Ambas dos son técnicos del Instituto, al que también agradecemos enormemente la participación en estas jornadas y el apoyo que hemos tenido, como por otra parte viene siendo normal y habitual en el caso de vuestra casa, ¿no? Sandra García Prieto es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia desde el 98 y actualmente es técnica del Programa de Mantenimiento y Rehabilitación del IBE, además de ejercer su actividad como arquitecto en el estudio E3. Ha participado activamente en diversos proyectos de investigación, el IMET, el Powerhouse Nearly Zero Challenge, un proyecto sobre la eficiencia energética en edificios de baja renta del área mediterránea, el estudio de la vulnerabilidad sísmica de la comunidad, el proyecto R para la rehabilitación energética de edificios y viviendas como estrategias de innovación, el estudio sobre intervención en edificios con daños, procedimientos de mantenimiento de elementos constructivos en edificios, inspección y evaluación estructural de los edificios, intervención y mantenimiento y el perfil de calidad. Su trabajo ha sido publicado tanto en revistas como en libros especializados y ha participado en congresos y conferencias científicas en el ámbito nacional como el internacional, impartiendo numerosos cursos y seminarios. Mar, por su parte, es arquitecto del IBE y, bueno, yo creo que su presentación tiene que ser en base a que es uno de los grandes y, bueno, lamento que en este momento Luis Esteban no esté, pero yo quisiera haberle transmitido la alta consideración que tenemos a este instituto en base a la continua y constante colaboración. Yo creo que es uno de nuestros puntos fuertes dentro de lo que es la estructura administrativa hoy por hoy de la Generalitat. Y en ese sentido veo que se está sentando. Muchísimas gracias y os cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Con esta ponencia lo que vamos a presentar es la guía de inspección y evaluación de estructuras de hormigón armado en edificios existentes. En esta primera diapositiva lo que queremos recalcar es que además de esa guía, desde el IBE y en colaboración con la Generalitat Valenciana, se han generado una serie de documentos reconocidos por la Generalitat complementarios a esa guía de inspección y evaluación preliminar. Tenemos la guía de inspección y evaluación complementaria de estructuras de hormigón armado y la guía de intervención, ¿se me oye? Sí, ¿no? Y la guía de intervención en edificios de estructuras de hormigón armados. Además, el IBE publicó también una guía de inspección y evaluación de datos de inundaciones. La guía de inspección y evaluación preliminar de estructuras de hormigón en edificios existentes tiene su origen, como todos sabéis, en los problemas derivados de la utilización del cemento aluminoso cuando se produjo el hundimiento del edificio del Turó de la Peira en Barcelona en el año 1990. A raíz de aquello se detectaron patologías en viguetas prefabricadas con cemento aluminoso. ¿Y por qué se utilizaban estas viguetas en aquel momento? Pues eran años en que la construcción era masiva y estas viguetas proporcionaban, este hormigón proporcionaba un rápido endurecimiento, alcanzando resistencias mecánicas elevadas a las pocas horas de su fabricación. Permitía la prefabricación, los hormigones se podía hormigonar a bajas temperaturas, tenía propiedades refractarias, tenía una resistencia notable a la acción de las aguas marinas y sulfatadas, así como a la acción de soluciones magnésicas, pero por otro lado tenía una serie de inconvenientes, que era la gran inestabilidad que tenían los productos de fraguado y la transformación de su estructura en una estructura cristalina. Como consecuencia de ello, se producía una pérdida de consistencia y compacidad y un incremento de la porosidad y permeabilidad,
y esto repercutía tenía una serie de consecuencias mecánicas en el hormigón. Teníamos una pérdida de resistencia del hormigón tanto a cortante como a compresión, se producía la corrosión de las armaduras con pérdida de sección y con pérdida de adherencia y, por último, había un cambio de rotura de tipo dúctil a tipo frágil en las estructuras. Aquí tenéis una imagen del Turó de la Peira y el colapso que se produjo en el edificio en el año 1990 y, como consecuencia de todo esto que hemos hablado, la Generalitat Valenciana tomó una serie de iniciativas. Por una parte, procedió a la evaluación y recopilación de datos y evaluación de la magnitud del problema en la comunidad, formó a técnicos y a profesionales en la materia para que pudieran intervenir sobre los edificios, generó las herramientas necesarias de inspección y evaluación preliminar, entre ellas esta guía, para poder evaluar la presencia de cemento aluminoso y el riesgo estructural tanto en la promoción pública como privada. Y, por último, se promulgaron una serie de sistemas de ayudas para los propietarios de edificios de viviendas afectadas en colaboración con la Administración General del Estado. A partir de estas necesidades que se produjeron en aquellos años 1990, se generó la Guía de Inspección y Evaluación Preliminar. La Guía de Inspección y Evaluación Preliminar tiene una primera parte, que es la guía propiamente dicha, en la que se desarrolla un procedimiento para realizar la inspección y acabar elaborando un informe de inspección y evaluación preliminar de estructuras. Y va acompañada de una serie de anejos que a continuación, al final de la exposición, os comentaré. ¿Cuál es el esquema del procedimiento de inspección preliminar? Pues el esquema de procedimiento de inspección preliminar es el mismo que cualquier esquema de inspección de edificio. En primer lugar, el técnico tiene que obtener una serie de datos previos del edificio. Estos datos previos, si los obtiene antes de visitar el edificio, será mucho más productiva la visita que realice posteriormente. Tiene que realizar un reconocimiento visual del edificio. A partir de ese reconocimiento visual, extraer una serie de muestras sobre las que realizará unas pruebas y ensayos, y en función de esas pruebas y ensayos realizadas a las muestras obtendremos una estimación de un índice de daño y riesgo de corrosión que nos propondrá una serie de actuaciones en cada una de las partes del edificio en las que lo hemos dividido, que ahora enseguida os lo explicaré. Y, por último, una redacción de un informe. Este es el procedimiento que propone la Guía de Inspección y Evaluación Preliminar y va acompañado de una serie de anejos donde ayudan a cumplimentar cada uno de estos puntos de la guía. Una primera parte del procedimiento de inspección, un poco más desarrollado, aquí lo tenéis. Necesitamos obtener una serie de datos previos. Lo que hemos dicho es reconocer visualmente el edificio, designando las partes, dividiendo unidades de inspección, agrupando las zonas en unidades, realizando el reconocimiento visual y de cada una de las lesiones detectadas, calificando los daños de los elementos de cada una de esas unidades de inspección. Y, por último, en esta primera parte será necesaria la realización de pruebas y ensayos sobre muestras extraídas. Algunas de estas pruebas son simplemente visuales y otras será necesario el llevar la muestra al laboratorio y obtener resultados. La explicación de cada una de estas partes las vamos a hacer en paralelo con un edificio en el que se ha hecho esta inspección preliminar, para que vayáis viendo más o menos cómo se desarrolla el procedimiento. En primer lugar, tendremos que recopilar una serie de información del edificio, información que podemos obtener a través de la página del catastro, como puede ser el año de construcción, que en el caso de nuestro edificio ejemplo tiene 44 años, intentar obtener planos, ya sea del archivo histórico, del Colegio de Arquitectos, si no habrá que hacer un pequeño levantamiento del edificio, identificar el edificio, cuál es su dirección, quién es el peticionario y quién es el representante de ese peticionario con el que nos tenemos que poner en contacto para poder acceder a cada una de las partes del edificio que hay que inspeccionar y la fecha en la que se realiza la inspección. En nuestro caso, el edificio que estamos hablando es un edificio de 6 plantas. Tiene una planta baja con 2 locales comerciales, un edificio entre medianeras. Tiene una planta baja con 2 locales comerciales y 5 plantas superiores, en las que cada una de las plantas tiene 2 viviendas. La tipología del edificio estructural, estamos hablando de pórticos paralelos a fachada, con pilares y vigas de hormigón in situ y forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas de hormigón pretensado, que luego, a partir de los ensayos, se descubrió que parte de ellas eran de cemento Portland y parte de cemento aluminoso.
La cubierta inclinada es de teja cerámica en la última planta, situada sobre viguetas de madera apoyadas en vigas de hormigón, y luego tenemos una serie de terrazas transitables con acabado de baldosa cerámica. Y por último tenemos una fachada enfoscada y pintada. Esta es la imagen del edificio, la fachada principal, una sección del edificio, y aquí podéis ver las diferentes partes. Como veis, es un edificio entre medianeras, con un acceso central y una escalera única, 2 locales comerciales en planta baja. En la planta primera, el edificio se retranquea a la fachada posterior del patio de manzanas, se generan unas terrazas sobre los locales comerciales. Ay, que no me sale. Tenemos un patio de luces y aquí aparecen grafiadas las zonas húmedas del edificio, que realmente son las zonas donde existe más riesgo de detectar lesiones. Las plantas segunda, tercera y cuarta aparecen de la misma forma grafiadas las zonas húmedas, y por último la planta quinta, en la que el edificio se retranquea a la fachada principal y vuelve a generar 2 terrazas pisables. Y por último la planta superior, que es una planta de cubierta inclinada. La inspección de este edificio se realizó porque, previo a la inspección, este edificio, como veis, tiene aquí una línea de elementos estructurales que es compartida con un edificio simétrico en el que se produjo el colapso de esta terraza del edificio colindante como consecuencia de que el dueño de la vivienda tenía muchas plantas acumuladas, regaba mucho, y además, cuando se produjo el colapso, se vio que se había rehabilitado la cubierta en varias ocasiones y siempre colocando una cubierta sobre cubierta. Veis aquí que casi tenemos 4 niveles de pavimentos incluidos en cada una de las rehabilitaciones. Se produjo el colapso y por eso encargaron, antes de que hubiera un problema, la inspección y evaluación preliminar. Entonces, a partir de aquí, lo primero que hay que hacer, que tiene que hacer el técnico sobre el edificio, es designar en qué partes se divide el edificio. Primero hay que numerar los diferentes niveles del edificio, comenzando desde la cota más baja, comenzando desde el nivel 1 y numerados correlativamente hasta la última planta. En nuestro caso tenemos nivel 1, 2, 3, hasta el número 7. A continuación hay que identificar las fachadas y identificar las cubiertas del edificio. Las fachadas, tenemos que empezar por la fachada principal, hay que numerarlas con letras mayúsculas y hay que comenzar por la fachada principal. Tenemos la fachada A, la fachada B, que es la fachada posterior que da al patio de manzana, y una fachada C, que es la fachada del patio de luces. Y las cubiertas, de la misma forma, tenemos 3 tipos de cubierta. Una cubierta A, que es la que está situada sobre los locales comerciales de planta baja, una cubierta B, que es la que se tiene acceso desde los áticos, y por último una cubierta C, que es la cubierta inclinada del edificio. Una vez se han designado las distintas partes del edificio, la guía lo que nos propone es que dividamos el edificio en unidades de inspección. ¿Qué es una unidad de inspección? Pues a los efectos del informe que estamos realizando, la guía nos propone que una unidad de inspección es o bien una vivienda, independientemente de su superficie construida y del número de plantas en las que se desarrolla la vivienda, un local de uso comercial o garaje o otro uso que esté situado en un mismo nivel y que tenga una superficie de hasta 125 metros cuadrados o fracción, o la zona de elementos comunes, que también está limitada a 125 metros cuadrados o fracción. A partir de aquí, lo que tenemos es, en nuestro edificio tenemos 10 viviendas, luego tenemos 10 unidades de inspección, una unidad de inspección por cada una de las viviendas, luego 2 unidades de inspección que corresponden a los 2 locales comerciales que tienen una superficie menor de 125 metros cuadrados y una unidad de inspección correspondiente a los elementos comunes del edificio, que también tienen una superficie menor de 125 cuadrados. En función de las unidades de inspección que tenemos en el edificio, la guía lo que nos propone es cuántas de estas unidades de inspección es necesario acceder e inspeccionarlas para que el muestreo sea fiable y los resultados obtenidos de la inspección puedan ser considerados útiles. Nos dice que los elementos comunes del edificio han de inspeccionarse en todas las plantas y que se han de inspeccionar en cualquier caso sí o sí. Y que para el resto de unidades de inspección, que en nuestro caso tenemos 12 unidades de inspección, deberán ser inspeccionadas según la intensidad de muestreo que se muestra en la siguiente tabla.
Es decir, en nuestro edificio tenemos 12 unidades de inspección referidas a viviendas y locales, entraremos en la tabla por 12 unidades de inspección y nos está diciendo que tenemos que acceder a 8 de ellas e inspeccionarlas, además de la unidad de inspección de los elementos comunes que se ha de inspeccionar sí o sí. Luego tendremos que realizar la inspección de 9 unidades de inspección. A continuación ya tenemos definidas las unidades de inspección. Nos pide la guía que dividamos el edificio en diferentes zonas, según el riesgo de cada una de estas zonas. Y habla de 2 tipos de zonas. Unas zonas con riesgo, que son las zonas húmedas y que pueden tener una superficie máxima de 500 metros cuadrados, y unas zonas sin riesgo, que son las zonas secas, que pueden tener una superficie de hasta 1.500 metros cuadrados. En nuestro edificio lo que hemos dividido es en 3 zonas el edificio. Hemos considerado una planta baja del edificio, que consideramos que es una zona con riesgo, con una superficie de 204 metros cuadrados, ya que está en contacto con el terreno y tiene cubiertas dando a los patios de luces y al patio posterior del edificio. Una zona intermedia, que la llamamos zona 2, que engloba las plantas primera y tercera, se considera una zona sin riesgo y tiene una superficie menor de 1.500 metros cuadrados. Y, por último, una zona 3, que es la planta cuarta y quinta del edificio bajo cubierta y que también es considerada una zona de riesgo. A partir de la división del edificio en unidades de inspección, saber cuántas unidades de inspección tenemos que acceder y la división del edificio en zonas, el técnico debe de acceder a cada una de estas unidades de inspección que va a inspeccionar y revisar todos los elementos, tanto estructurales como fachadas, particiones interiores. Y lo importante es que la inspección se desarrolle sobre todo en áreas del edificio que supongan mayor riesgo, en recintos húmedos como baños y cocinas o zonas bajo cubierta. A partir de esta inspección que realiza el edificio y de la lesión detectada en cada uno de los elementos, el técnico debe de calificar ese daño detectado, esa lesión, como si es un daño despreciable, bajo, moderado y alto. Para identificar y calificar los daños, la guía en el anejo 1 propone una tabla, aquí tenéis parte de esa tabla, en las que, a partir del elemento estructural donde detectamos una serie de lesión, por ejemplo, detectamos fisuras longitudinales en la cara inferior marcando la posición de las armaduras en vigas o viguetas, podemos saber, a partir de esta tabla, que la causa probable de ese daño será la corrosión de las armaduras, que el origen es electroquímico y que el material afectado es la armadura. Y como veis aquí en calificación del daño, aparece calificación de alto, bajo, moderado y en algunas ocasiones aparece calificación de asterisco, cuando afecta a las armaduras y a la durabilidad del elemento por temas de corrosión. Este asterisco lo que nos da a entender es que ese daño deberá ser calificado como despreciable, bajo, moderado o alto, según lo que el técnico detecte en la inspección que realiza. Si está detectando fisuras de uno u otro ancho, qué pérdida de sección está detectando en la armadura y si existe o no existe corrosión. Aquí tenéis algunas imágenes de inspecciones realizadas donde se ve corrosión de armaduras, apuntalamiento necesario en el mismo momento que se realiza la inspección, pérdida de parte del forjado, problemas con las instalaciones de agua, tanto de saneamiento como de distribución, problemas con crecimiento de vegetación que producen patologías en las mismas fachadas o en las estructuras. Esta imagen es la imagen de un sótano de una comunidad de vecinos en la que hacía mucho tiempo que no habían accedido y se produjo, y cuando se accedió se vio que había un colector de fecales que estaba evacuando en el propio sótano del edificio y con todos los problemas que esto derivó. Algunas fisuras y grietas que los propios propietarios del edificio tapan y vuelven a tapar, pero las fisuras vuelven a salir. Desprendimiento total, oxidación total de las armaduras, en vigas, en pilares, problemas en elementos que no son propiamente los elementos estructurales, sino que son tabiques, como en el caso de descensos en voladizo. Y estas son las lesiones que el técnico tiene que ir detectando y apuntando y calificando.
A partir de aquí, una vez se ha hecho la inspección visual, en paralelo, el técnico lo que tiene es que extraer una serie de muestras del edificio. Entonces, ¿qué intensidad de muestreo tenemos que llevar a cabo? Pues lo que nos dice la guía es que, en función de las zonas que tengamos, como mínimo se tiene que extraer una muestra de cada zona. Y, además, en función de las unidades de inspección que tiene el edificio, se tiene que extraer un número mínimo de muestras del mismo. Entonces, el número de muestras que tenemos que extraer, en el caso del ejemplo que estamos tratando, tenemos 13 unidades de inspección, luego tenemos que establecer un mínimo de 3 muestras a partir de esta tabla que nos propone la guía, y como son 3 zonas, un mínimo de 3 muestras. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que esas muestras se tienen que extraer en unidades de inspección distintas, nunca se pueden extraer en la misma unidad de inspección, y que tienen que estar realizadas en las zonas de mayor riesgo, donde existen problemas de detectar lesiones en el edificio. De esas muestras, ¿qué datos tenemos que conseguir de cada una de esas muestras? Pues, en primer lugar, tenemos que medir el ancho de fisura o si existe desprendimiento en lajas. Es decir, hay que definir si no existen fisuras, si las fisuras son menores de 0,3 milímetros, si las fisuras son mayores o iguales de 0,3 milímetros o si existe desprendimiento en laja. Además, hay que definir la importancia, cuando tengamos las armaduras al descubierto, que luego veremos cómo es el proceso de realizar esto, debemos de definir la importancia de la corrosión. La guía establece 4 niveles de importancia de la corrosión, hablando de un nivel de daño despreciable, en el que no existe óxido visible y las armaduras tienen una superficie lisa y brillante; un nivel de daño bajo, en el que ya empieza a aparecer un óxido superficial, pero no hay pérdida de sección de la armadura; un nivel de daño moderado, en el que tenemos óxido en capa fina con ligera pérdida de sección; y, por último, un nivel de daño alto, en el que tenemos óxido en capa gruesa con una pérdida de sección considerable. Una vez definida el ancho de fisura, importancia de corrosión y pérdida de la sección, es necesario conocer el proceso de corrosión que tiene nuestra armadura, es decir, definir la profundidad del frente carbonatado y el espesor del recubrimiento. Tenemos que definir el espesor del recubrimiento y la profundidad del frente carbonatado, para saber si la profundidad del frente carbonatado es mayor que el recubrimiento, significa que la carbonatación ha llegado a nuestras armaduras. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para conocer esta profundidad, este ancho de recubrimiento y la profundidad del frente carbonatado? Pues tenemos que, en primer lugar, martillear la zona para detectar la posición de la vigueta, buscar el sitio donde vamos a localizar la muestra, que generalmente se debe realizar cercano a las zonas de apoyo de la vigueta, a 1 metro del encuentro con la viga, y nunca intentar evitar las zonas situadas en el centro de viga. Se retira el enlucido de yeso para descubrir la cara inferior de la vigueta, generalmente tiene que quedar libre 40 centímetros de largo por el ancho de la propia vigueta. La muestra se extrae la muestra mediante golpeo en un lateral de la cara inferior de la vigueta, y una vez se ha extraído la muestra, que la utilizaremos para llevarla al laboratorio y realizar una serie de pruebas y ensayos, se sigue profundizando hasta alcanzar la armadura, visualizarla y poder comprobar su estado y sus características, como hemos dicho anteriormente. Posteriormente se aplica una disolución de fenoftaleína, que esta disolución de fenoftaleína, al cabo de un cuarto de hora, puede producir una coloración en el hormigón. En el caso de que la coloración sea rojo y púrpura, significa que estamos en valores de pH mayores de 9,5, luego nos indica que el hormigón no está carbonatado. Si es incolora, son valores de pH menores de 8 y el hormigón lo consideramos carbonatado, y existe una situación intermedia en la que es un rosa, que son valores de pH entre 8 y 9,5, y el hormigón tiene posibles indicios de carbonatación. A partir de que aparece la coloración en el hormigón y que ésta se vuelve estable, que no se modifica, podemos medir la profundidad del frente carbonatado, o sea, la profundidad a la que ha empezado a colorear el hormigón. Existen casos en que toda la muestra que tengamos extraída, todo lo que hayamos desprendido de hormigón, no se colorea nada, lo cual significa que todo está carbonatado, y nos pide la guía que sigamos profundizando para saber la profundidad de ese frente carbonatado hasta alcanzar el doble del espesor del recubrimiento. Aquí tenéis una muestra
una imagen real de una muestra M1 en la que se ha realizado el proceso de aplicación de fenolftaleína. Y ya una vez se ha realizado la aplicación de la fenolftaleína, nos queda definir de la muestra extraída una serie de aspectos cualitativos del hormigón, es decir, apreciar qué calidad tiene el hormigón y el color superficial del hormigón. Veis aquí que estas dos muestras, tenemos aquí un hormigón mucho más sano por su coloración superficial que este, y luego observar la calidad del hormigón, que de la calidad del hormigón tenemos que observar dos datos principalmente: la resistencia a la demolición, es decir, cuando aplicamos palanca e intentamos desprender la muestra de la vigueta, a ver si esta se desprende fácilmente porque el hormigón es de mala calidad y es poroso, o observar la forma de fractura del árido respecto a la matriz. Si el árido se queda agarrado a la matriz, significa que la matriz de cemento tiene una resistencia semejante a la del árido. Cuando el árido se desprende de la matriz y se suelta, significa que tiene una resistencia menor. Y ya por último, de cada una de esas muestras extraídas, que os recuerdo que en el caso del edificio que estamos tratando había que sacar 3 muestras, es necesario conocer, caracterizar el tipo de cemento, si es cemento aluminoso o cemento Portland. Para ello la muestra se envía al laboratorio. Es necesario conocer el tipo de hormigón, si estamos hablando de un hormigón armado o de un hormigón pretensado, determinar el contenido de cloruros y, por último, saber el tipo de exposición ambiental al que está sometido el hormigón. Aquí veis que estas dos que están marcadas en azul son las pruebas que se realizarán en el laboratorio, que es necesario llevar la muestra al laboratorio. Y aquí tenéis el tipo de exposición ambiental según la norma N206. Esta es una imagen de cuando se recogen las muestras, que debemos de dejarlas completamente identificadas y trabajadas. Aquí se ve que es la muestra 1, indica el número de expediente en este caso, la unidad de inspección en la que la hemos extraído, la puerta, el nivel y, por último, la situación de la misma, que está extraída de una zona bajo cubierta. Y una vez ya hemos realizado esta primera fase, que es la fase de inspección y la fase de obtención de una serie de pruebas y ensayos, y tenemos los resultados de los mismos, pasamos a la segunda parte, que es un proceso de elaboración de los resultados obtenidos. En primer lugar, tenemos que estimar el índice de daño y riesgo por corrosión de cada una de las zonas que hemos definido en el edificio, y a partir de ahí proponer actuaciones para cada una de esas zonas y con eso ya redactar un informe definitivo de inspección y evaluación preliminar. Para ello, ¿qué hora es? Bueno, para ello tenemos que los resultados que hemos obtenido de las pruebas y ensayos realizados, pues elaborar una serie de datos. Es necesario conocer la carbonatación relativa, que es el cociente entre la profundidad del frente carbonatado y el recubrimiento, y luego, a partir de la constante caso CO2 de carbonatación, lo que necesitamos saber, aquí tenéis las fórmulas, pero finalmente lo que necesitamos saber es el periodo de iniciación, que es el cociente entre la edad del edificio y la carbonatación relativa que os he explicado anteriormente al cuadrado. Y es el momento, el año, nos saca una edad del edificio en la que se ha iniciado la carbonatación. Principalmente hay un punto en el que se considera que se ha producido la iniciación de la carbonatación, pero luego hay un proceso de propagación de la misma hasta que llega un momento en que el grado es inaceptable para la estructura y es necesario que sea reparada. Y ya definitivamente, para el ejemplo, voy a explicar solo una de las muestras extraídas. En la muestra extraída M3 del edificio que estamos hablando, estos son los resultados que se obtuvieron de esa muestra de pruebas y ensayos. Estamos hablando de que tenemos un desprendimiento en lajas, una importancia de corrosión óxido en capa gruesa. Estamos hablando por los ensayos de laboratorio realizados, que es un cemento Portland. La edad del edificio son 44 años. El recubrimiento son 10 milímetros, la profundidad del frente carbonatado son 20 milímetros, la carbonatación relativa, que es el cociente entre ambas, es 2. A partir de ese dato conocemos el periodo de iniciación en el que se ha iniciado la carbonatación en el edificio, que son 11 años. Estamos hablando de hormigón pretensado y, por último, por ensayos de laboratorio, el contenido de cloruros es de 0,06. Y la exposición ambiental es XD3, que la tenéis aquí, que es un hormigón sometido a fugas de aguas o filtraciones. A partir de estos resultados, para cada una de las muestras, lo que tenemos que es elaborar los resultados y vamos teniendo una serie de niveles que aparecen reflejados en la guía. En primer lugar, tenemos el nivel de daño en materiales,
que el nivel de daño en materiales depende del tipo de fisuras que hemos detectado en esa muestra y de la importancia de la corrosión y pérdida de sección. En nuestro caso estamos hablando de un desprendimiento en lajas y un óxido en capa gruesa, por lo que el nivel de daños por materiales tenemos un nivel de daños 9, porque se entraría por la casilla seleccionada de más alto nivel. Aquí tenemos la vigueta sobre la que se ha extraído la muestra. Luego tenemos que calcular de cada una de las muestras el nivel de riesgo de corrosión por factores de deterioro, que depende de todos estos valores que hemos comentado anteriormente, con lo cual para nuestra muestra tenemos un periodo de iniciación de carbonatación de 11 años, que como estamos hablando de cemento Portland, estaría dentro del nivel alto, y un contenido de cloruros que está situado entre 0,03 y 0,06, por lo que nuestro nivel de riesgo de corrosión por factores de deterioro estaríamos hablando de un nivel alto, tendríamos un factor de deterioro 6. Y por último está el nivel de corrosión por clase de exposición, que para la zona XD3 directamente estamos hablando de una calificación moderada con nivel 5. La suma de estos tres niveles de daño en materiales, de factores de deterioro y de riesgo de corrosión por clase de exposición es el índice que hemos llamado índice de daño y riesgo por corrosión de la muestra M3. En nuestro caso estaríamos hablando de 20 y a partir de la tabla elaborada en la guía estaríamos en una calificación de la muestra como un riesgo alto. En función de los resultados obtenidos para cada una de esas muestras que se corresponden a cada una de las zonas del edificio, la guía propone una serie de actuaciones en zona. Podemos tener un tipo de actuación 1 en la que la inspección y evaluación preliminar se tiene que hacer en un plazo superior a 10 años, un tipo de actuación 2 en la que la inspección y evaluación preliminar se tiene que hacer en un plazo inferior a 10 años, un tipo de actuación 3 con inspección y evaluación complementaria, que es la guía que tiene elaborada el IBE, que hemos comentado al principio, y un refuerzo o apuntalamiento inmediato, según las condiciones en las que nos encontremos el edificio. Estas son las fichas que acompaña la guía y que nos permite los datos elaborados durante la inspección, volcarlos y tener un resumen de los mismos. Existe una primera ficha, que es una ficha resumen del edificio, donde aparecen los datos del representante de la propiedad, se identifica el edificio inspeccionado y es un resumen global de las conclusiones extraídas. Es decir, aquí estamos definiendo que tenemos 3 zonas, las 3 zonas que hemos hablado, identificamos a qué niveles corresponde cada una de esas zonas, definimos todas las unidades de inspección que hemos inspeccionado, que en nuestro caso os acordáis que eran 9, definiendo, calificando ya cada una de esas unidades de inspección en función de los resultados obtenidos y volcados en fichas posteriores, y por último aquí se definen cuántas muestras se han extraído. Veis que aquí y se califican. Veis que aquí hay 3 muestras y cada una corresponde a uno de esos niveles. La ficha 1 por la parte posterior lleva una serie de esquemas de plantas y secciones del edificio y principalmente se tienen que identificar, veis aquí, muestra 1, muestra 2, muestra 3, de dónde se han extraído esas muestras. Y por último la ficha 2, realmente lo que desglosa son los datos de las pruebas y ensayos realizados y de la inspección visual para cada una de las zonas. Esta sería la ficha 2 correspondiente a la zona 1, donde hemos definido que es una zona sin riesgo, que corresponde al nivel 1, tiene una superficie construida de 204 metros cuadrados y en este primer apartado se identifican cada una de las unidades de inspección y para cada uno de los elementos estructurales se designa, según la codificación del anejo 1, qué lesiones han detectado y se califican esas lesiones para cada una de las unidades de inspección. Aquí tenemos la unidad de inspección 1 y 2, que eran los 2 locales comerciales de planta baja. Y en la parte inferior de la tabla lo que se vuelcan son los datos obtenidos de la muestra extraída de esa unidad, de esa zona, que en este caso son la muestra 3 del edificio, donde vamos volcando datos de tipo de cemento, tipo de hormigón, apreciación, los que hemos hablado anteriormente. Se obtiene el nivel de daño de materiales 9, el nivel de riesgo por factores de deterioro 6, el nivel de riesgo por clase de exposición 5, el índice de corrosión global que hemos dicho que era 20, que significa tiene una calificación de riesgo alta, y a partir de estos resultados obtenidos, para esta zona en concreto, el técnico propone una inspección o evaluación complementaria a corto plazo y refuerzo y apuntalamiento. Conclusiones para nuestro edificio ejemplo. Pues lo que se concluyó del informe fue que en la zona 1 se propuso un tipo de actuación 3 y 4, es decir, realizar una evaluación complementaria a corto plazo y
a su vez, un refuerzo y apuntalamiento. En la zona 2, un tipo de actuación 3, inspección y evaluación complementaria a corto plazo. Y en la zona 3, un tipo de actuación 2, con una inspección y evaluación preliminar en un plazo inferior a 10 años. Y, por último, aquí solo dejaros reflejados los anejos que tenemos en la guía de ayuda al técnico para la realización del informe, en el que el primer anejo es el de las lesiones de elementos estructurales y sus síntomas, donde se califican los riesgos y los daños de cada una de las lesiones detectadas. En el anejo 2, unos factores de deterioro del hormigón armado, materiales componentes. En el anejo 3, unas recomendaciones para las actuaciones in situ. El anejo 4 es el informe y fichas de toma de datos. El anejo 5, el ejemplo que hemos comentado, pero más desarrollado, de aplicación de la guía. Y, por último, un anejo 6 de bibliografía. Y con esto yo ya he terminado. Gracias por su atención y dejo a Mar que va a comentar el plan de formación. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser mucho más breve, además voy a intentar no acumular más retraso y, desde luego, con menos contenido tan técnico y tan interesante como el de Sandra, pero bueno, creíamos que era importante aprovechar este foro para transmitir desde el colegio y desde el Instituto Valenciano de Edificación la nueva iniciativa que vamos a poner en marcha. Hilando un poco con las palabras de la presentación, tanto del alcalde como el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, tanto desde los colectivos profesionales vinculados al sector de la edificación como desde el Instituto, como foro de distintos agentes, consideramos que es importante aunar esfuerzos e incrementar e intensificar el trabajo para formar a los profesionales y estar preparados para los nuevos nichos de empleo que puedan surgir. Es cierto que el sector de la rehabilitación se presenta como un escenario de posibilidades para todos y hay una serie de ayudas que así lo avalan y hay una serie de escenarios que lo respaldan. De hecho, ya se ha comentado en el parque construido del que disponemos y la necesidad que va a tener de intervenir en los próximos años. Por lo tanto, con todos estos argumentos, con la relación que mantenemos con los colegios de arquitectos y con los colegios de aparejadores, pensamos que era oportuno definir una oferta formativa conjunta, consensuada y potente, dirigida a los colegiados en cada uno de estos dos colectivos y que tuviera un hilo común y un argumento común para todas las sesiones que se van realizando. Aprovechamos el cierre de estas y arrancamos con la siguiente propuesta, que es la que ya estaría enmarcada dentro de este nuevo paraguas que hemos denominado Regeneración Urbana y Rehabilitación de la Edificación, como concepto que enmarcará una serie de temáticas clave. Bien, creo que casi todos conocéis el instituto. Llevamos casi 30 años trabajando para ofrecer herramientas y para ofrecer publicaciones y formación al sector, tanto a profesionales técnicos como estudiantes. Tenemos en el patronato a todo tipo de agentes involucrados en el proceso edificatorio, desde la Administración con la Consellería con competencias en materia de vivienda hasta asociaciones de entidades de control, promotores, industriales y, sobre todo, colegios profesionales, que suelen ser nuestros mayores clientes que demandan nuestros productos, tanto publicaciones como formación. Dentro de los objetivos generales del Instituto está en contribuir a alcanzar niveles de seguridad, sostenibilidad, salubridad y durabilidad acorde con las necesidades, analizar el sector de la edificación, los procesos, requisitos y costes, contribuir a mejorar los procesos edificatorios y constructivos, y todo esto lo hacemos a través, como digo, de herramientas, fomentando la investigación y, sobre todo, y una de las líneas por las que más apostamos y vemos que tiene mucha respuesta, mejorando la formación de las personas, que al final son las que van a definir esos procesos constructivos. Dentro de las principales temáticas que hemos trabajado en el Instituto, muchos conoceréis la línea de sostenibilidad. De hecho, perteneceréis al Foro para la Edificación Sostenible.
En ella se han trabajado temas relacionados con la eficiencia energética, el diseño pasivo, regeneración urbana, uso sostenible de los recursos. Es una línea que mantenemos abierta, tuvo una época en la que se hacían ediciones con más repercusión y ahora la seguimos manteniendo de manera más puntual con aquellos temas que pensamos que son interesantes para la práctica profesional. Temas de calidad, desde siempre el IBE ha sido referente en estos temas para mejorar los conocimientos y actualizar, por supuesto, los contextos normativos, un marco regulatorio que puede ir cambiando y que tenemos que ir reciclando al profesional en estos temas. Aplicación del Código Técnico en obras, se hicieron unas jornadas hace poco tiempo aquí en Castellón, tuvieron muy buena respuesta, puesta de obra en materiales, temas de patologías de humedades, el libro del edificio. Los temas de economía, realmente el Instituto, su origen fue el banco de precios, la base de datos de construcción, que todos han utilizado o han visto en alguna vez seguramente en este foro. Aparte de lo que es la actualización de los precios, procuramos preparar a los profesionales en temas de mediciones de presupuestos, de programas habituales de manejo de los bancos de precios y también hacer jornadas sobre la actualidad del sector inmobiliario, como una que hicimos recientemente sobre las oportunidades de negocio del sector inmobiliario relacionado con edificios que se habían quedado a medio construir, que tuvieron muy buena respuesta. Y los temas de rehabilitación, que como habéis visto, Sandra, en temas estructurales, en temas de rehabilitación desde el punto de vista energético, accesibilidad, el IBE es bastante referente en la Comunidad Valenciana en estos temas y es en este ámbito en el que creemos que debemos empezar a profundizar en la formación de los profesionales. Se me ha movido esta. Bueno, aquí eran simplemente datos, número de inscritos, número de jornadas que realizamos, temas de formatos de... Voy a cambiar a la otra a ver si se ve... Ah, no, que no la tengo. Bueno, más o menos os la cuento, aunque se ha movido un poco la maquetación, pero bueno, sobre todo para poner de manifiesto que nuestro público, nuestros clientes y la gente a la que damos soporte, sobre todo pertenecen al colectivo de arquitectos en un 52%, arquitectos técnicos en un 38% y otros en un 10%. Dentro de este 10% pues engloban otro tipo de disciplinas como puede ser alguna ingeniería, abogados, urbanistas, economistas. Los formatos que solemos utilizar, pues de todo, jornadas técnicas, cursos presenciales, cursos online, ferias, workshops, etc. ¿Qué hacíamos habitualmente en el instituto? Bien, pues proponemos una serie de jornadas anuales, se anuncian en la página web, jornadas que pueden durar un día, 2 días, con distintas temáticas, ya digo, relacionadas con temas de sostenibilidad, rehabilitación, etc. Se anuncia, se hace un envío, unas circulares, se envía el programa y como consecuencia de la asistencia a estas jornadas emitimos un certificado de asistencia. Estamos hablando de jornadas que pueden tener entre 5 y 12 horas de conceptos, entendiendo concepto como conocimientos que se transmiten o como créditos para entendernos. Y bueno, esto es un diploma que la gente que va asistiendo y que nos conoce va coleccionando, pero no tienen un hilo que los ate una continuidad. ¿Qué hemos pensado? Vamos a empezar de abajo arriba, ya que esto lo sabemos hacer y lo hacemos bien, ya que existen también otras ofertas formativas como máster, pero que quizás por la disponibilidad del profesional es difícil acceder a tener una asistencia continua, a un máster, a un calendario tan regulado, vamos a ponerlo fácil también para el asistente. Vamos a seguir haciendo este tipo de jornadas y con ellas vamos a dar certificados de asistencia. Estos certificados de asistencia a esta jornada se pueden obtener de manera individual o podemos ir acumulando, es decir, con un certificado de asistencia a una jornada tendremos en torno a 5 o 12 horas, transmitiremos una serie de conceptos y a la semana siguiente, a las 2 semanas, al mes siguiente, habrá otra jornada que se anunciará un calendario con toda la programación que será continuidad, será complementaria. De forma que uno puede ir acumulando esos conceptos que nosotros consideramos necesarios para que una persona sea experta en distintas temáticas. ¿Qué temáticas pensamos que son ahora las que se van a demandar? Experto en inspección técnica de edificios, todo el tema de informe de evaluación, todo el tema de accesibilidad, todo el tema de estado de conservación, regeneración, eficiencia energética. Experto en rehabilitación estructural, como habéis visto tenemos muchísimo trabajo realizado en esa línea, y experto en rehabilitación energética. Cuando una persona haya asistido a distintas jornadas y haya acumulado los conceptos necesarios equivalentes a aproximadamente a 60 horas de formación,
Desde el Instituto, en colaboración con los colegios, emitiremos un certificado como experto en inspección técnica de edificios, experto en rehabilitación estructural, experto en rehabilitación energética. Vamos a seguir creciendo, vamos a ampliar esa formación y vamos a aumentar esos conceptos que se han ido acumulando con un bloque de conceptos obligatorios. ¿Para qué? Para que esa persona, además de ser experto en estos temas particulares, puede ser especialista ya en una temática más general. Especialista en rehabilitación de edificios, en regeneración urbana, en gestión y financiación. En principio vamos a arrancar rehabilitación de edificios y los módulos estarían incluidos dentro de esta especialización. ¿Con qué cantidad? Pues aproximadamente 300 horas. En un futuro, nuestra intención es que esto crezca y que las personas puedan llegar a obtener un título de máster en regeneración urbana y rehabilitación de la edificación. Habrán acumulado una serie de conceptos, habrán recibido una serie de conceptos de distintas temáticas interesantes para ellos, habrán conseguido ser especialista en rehabilitación de edificios y además con una formación básica que tendrá que ser obligatorio, y esto sí que será un bloque continuo y una matrícula única, podrán acceder a este máster en regeneración urbana y rehabilitación de la edificación. Una vez cada uno vaya acumulando su propio perfil formativo, se irá definiendo en base a una línea de trabajo que considere que va a ser en la que le supone interesante o ve que hay posibilidades dentro de su alcance de trabajo. Nosotros lo que haremos todo eso es crear una página en la que cada uno tendrá su propio perfil, un perfil como si fuera una red social, un perfil con sus conceptos que ha adquirido, sus títulos en experto, que podrá, de hecho, dar a la gente, al cliente y decir, puede usted constatar que yo he recibido esta formación, y él mismo podrá gestionarse la formación y ver qué créditos le faltan, qué tendría que hacer para conseguir subir al nivel siguiente, etcétera. Esta es un poco la estructura. Digamos que lo general, lo máximo sería el máster en regeneración urbana, del cual se dividirían 3 líneas que, como digo, vamos a arrancar con rehabilitación de edificios y en un futuro regeneración urbana. Y dentro de esta de rehabilitación de edificios hemos definido los 3 módulos de intensificación para ya poder expedir, digamos, certificados en experto de inspección técnica de edificios, rehabilitación estructural y rehabilitación energética. ¿Cómo hacemos esto? Como os he comentado, como lo sabemos hacer, como 12 jornadas a lo largo de 2015. Es decir, jornadas que la gente podrá asistir de manera individual, como se ha hecho hasta ahora, o jornadas que uno ya se puede planificar para poder conseguir a lo largo de 2015. Incluso las repetiremos con carácter de forma que en 2 años puedas obtener todos los conceptos. Entonces, cada uno se puede ir definiendo su perfil. Los contenidos generales que vamos a tratar en cada uno de los módulos, pues en inspección técnica de edificios, temas de patologías en elementos constructivos, cubierta, fachadas, huecos, en estructuras de hormigón, fábrica, madera y acero, estudio de patologías en instalaciones, temas de accesibilidad, inspección, evaluación y certificación energética, informe de evaluación del edificio, informes periciales y temas de condiciones básicas de la vivienda del edificio. En el tema de rehabilitación estructural, los contenidos generales irán en torno a patologías en elementos constructivos, en estructuras. Hay temas que en lo que es inspección técnica de edificios se darán de forma básica y que luego se profundizará en cada una de las especialidades siguientes. Condiciones básicas de la vivienda, estructuras de hormigón de forma más profunda, inspección, diagnóstico, intervención, así con toda la tipología de estructuras. Y temas de catástrofes y emergencias de sismo, inundaciones e incendios, que ya ha avanzado también algo Sandra, que tenemos documentación relacionada. Temas de rehabilitación energética, inspección y evaluación, certificación energética, intervención, temas de instalaciones, domótica, energías renovables, definición del edificio de consumo casi cero, etcétera. Todo esto ya os lo pasarán con más detalle. ¿Qué tiene de bueno también este sistema? Pues que una vez tú, digamos, recibas una serie de conceptos a través de una de las jornadas que tenemos programadas, este es un poco el índice sintético de las jornadas que tenemos previstas para 2015, esa jornada te va a facilitar conceptos que te van a servir para los 3 módulos de especialización. Es decir, en la primera jornada, que es de inspección y evaluación del IEE,
Vamos a impartir conceptos que van a servir para ser experto en inspección técnico de edificios, experto en rehabilitación estructural y expertos en rehabilitación energética. Cada uno de ellos con una cantidad determinada que se explicará, pero vamos, ya dando una sola de jornada ya puedes recibir conceptos que te van a contabilizar para los tres módulos. En un principio y de manera inmediata ya tenemos programadas las primeras y van a ser las que vayan en torno a inspección, conservación, energía, accesibilidad, el IEE, y un curso práctico que se van a impartir la primera quincena de mayo aquí en Castellón y en Alicante. Estas, en concreto, tendrían esta estructura. Serían 14 y 15 de mayo, tenemos que confirmarlas porque parece que hay una fecha que no encaja bien por un tema electoral del colegio. Pero bueno, en torno a la primera quincena de mayo os las anunciaremos en breve. La jornada será sobre inspección y evaluación estructural, energética y de accesibilidad de edificios existentes, lo que es la aplicación del informe de evaluación de edificios, que en este momento tiene mucha demanda. Y esa jornada tendrá una serie de conceptos. A través de las ponencias se impartirá una serie de conceptos que nosotros hemos codificado y que son, por ejemplo, patologías en elementos constructivos, cubiertas, fachadas y huecos. Y como veis, con los cruces, los puntos cruzan con cada uno de los módulos porque ese concepto ya contabiliza, ya computa para las dos, para ser experto en inspección técnica de edificios, para ser experto en rehabilitación estructural. Toda esta lista de conceptos que tenéis aquí tienen distintos cruces con las tres y cada uno de ellos contará de una forma. Esto lo que haremos es para evitar que alguien por temas profesionales no pueda asistir a una de las jornadas, aparte que las repetiremos en las 3 provincias, durante 2 años se irán repitiendo para que si alguien no puede asistir a las de mayo, pues probablemente el año que viene o a finales de este año se volverá a repetir o este concepto aparecerá en otra jornada. Bien, pues más o menos esta es la programación que tenemos, esta es la idea que os queríamos transmitir y animaros a que participéis y que os quedamos a vuestra disposición para cualquier duda. Nada más.